Mi nombre es Valeria Montero, y tengo 29 años. Soy la única hija de Roberto Montero, quien fuera el fundador de Montero Construcciones, una empresa constructora que mi familia había dirigido durante 3 generaciones. Todo comenzó el día del funeral de mi padre, mientras el dolor de su pérdida aún me atravesaba. Mi tío Eduardo me esperaba en la sala de reuniones del bufete de abogados, con una expresión que combinaba lástima y satisfacción. Valeria, dijo, ajustándose las gafas. Tu padre dejó instrucciones muy claras antes de morir. La empresa será administrada por la línea masculina de la familia. Lo miré con una mezcla de incredulidad y rabia. Mi padre siempre me había preparado para sucederlo. Desde niña, me había llevado a las obras. Me había enseñado cada detalle del negocio familiar. Había estudiado ingeniería civil en la universidad, con las mejores calificaciones, precisamente para continuar su legado. ¿De qué estás hablando?, pregunté, conteniendo mi frustración. Eduardo sacó unos documentos. Un testamento anterior indica que en caso de que no hubiera un hijo varón, la administración pasaría a mi cargo como su hermano mayor. Mis manos comenzaron a temblar. Mi padre nunca me había mencionado ese testamento. Siempre me había hablado de mi futuro como líder de Montero Construcciones. Esto no tiene sentido, insistí. Padre me estaba preparando para dirigir la empresa. Mi tío sonrió con suficiencia. Los negocios son cosa de hombres. Valeria, es mejor que te prepares para recibir una modesta pensión mensual. En ese momento, comprendí que mi tío había estado planeando esto durante años. No era un cambio repentino, sino una estrategia calculada para despojarme de mi herencia. Pero Eduardo no conocía mi verdadera determinación. Si pensaba que me rendiría sin luchar, estaba completamente equivocado. Los siguientes meses fueron una batalla silenciosa. Eduardo comenzó a desmantelar sistemáticamente la empresa que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Contratos que habían sido negociados durante años se perdían misteriosamente. Las obras más prometedoras comenzaban a cancelarse, y la reputación de Montero Construcciones empezaba a deteriorarse. Mi madre, débil y devastada por la pérdida de mi padre, apenas podía levantarse de la cama. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre la situación, me miraba con una mezcla de tristeza y resignación. Es la tradición familiar, me decía entre lágrimas. Los hombres dirigen los negocios, pero yo no estaba dispuesta a aceptar ese destino. Comencé a investigar meticulosamente mis contactos en la universidad, mis antiguos compañeros de trabajo, cada persona que conocía el verdadero valor de mi padre y su empresa. Descubrí algo que cambiaría todo. Un día, mientras revisaba unos antiguos archivos que mi padre guardaba en su estudio privado, encontré algo que había pasado desapercibido. Un documento confidencial que detallaba una serie de irregularidades financieras que mi tío Eduardo había estado cometiendo durante años. Las pruebas eran contundentes: desvíos de fondos, facturas falsificadas, contratos amañados. Todo estaba meticulosamente documentado. Mi padre no solo había sido un empresario exitoso, sino también un estratega brillante que había estado recopilando información sobre su propio hermano. Comprendí entonces que mi padre me había dejado una herencia mucho más valiosa que la empresa. Me había dejado las herramientas para recuperarla. Mi primera acción fue contactar a un abogado especializado en derecho corporativo, María Fernández, una abogada conocida por su agresividad y precisión. Escuchó mi historia con una mezcla de indignación y determinación. Tenemos suficiente para iniciar una demanda, me dijo después de revisar la documentación, pero necesitaremos más. Pasé los siguientes meses recopilando más evidencia. Cada reunión, cada conversación, cada documento se convirtió en una pieza de un rompecabezas más grande. Mis antiguos contactos en la empresa comenzaron a acercarse, dispuestos a testificar sobre las prácticas corruptas de mi tío. Mientras tanto, Eduardo seguía desmantelando la empresa, completamente ignorante de que estaba cavando su propia tumba profesional. La estrategia era simple pero efectiva. No solo lo destruiría legalmente, lo haría de una manera que demostrara que una mujer podía ser más inteligente, más estratégica y más implacable que cualquier hombre que intentara robarle su herencia. El día del juicio llegó como una tormenta perfectamente orquestada. La sala del tribunal estaba repleta de ejecutivos, periodistas y familiares. Mi tío Eduardo llegó vestido con su traje más caro, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. María, mi abogada, me miró con una determinación inquebrantable. ¿Estás lista?, me susurró. La primera testigo fue Elena Rodríguez, una contadora que había trabajado en Montero Construcciones durante más de 15 años, con documentos meticulosamente organizados. Destapó una red de corrupción que Eduardo había estado tejiendo durante años. Los desvíos de fondos, comenzó Elena, no son ocasionales, son un sistema calculado de fraude corporativo, uno tras otro.
Mis testigos fueron presentando evidencias, contratos falsificados, facturas manipuladas, sobornos sistemáticos. Cada revelación hacía que el rostro de Eduardo palideciera más. Pero el golpe definitivo vendría de un archivo que mi padre había dejado específicamente para mí, un pendrive oculto en su estudio, protegido con una contraseña que solo yo conocía. Cuando lo conecté y proyecté su contenido, la sala quedó en completo silencio. Era un video de mi padre, grabado semanas antes de su muerte, con un mensaje directo para mí. Valeria, dijo, su voz firme y clara, si estás viendo esto, significa que Eduardo ha intentado robarte tu herencia. Cada documento que necesitas para demostrar su corrupción está en este archivo. Confío en ti, siempre confié en ti. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero mantuve mi compostura. El juez, después de días de testimonios y evidencias, no tuvo más remedio que dictar su veredicto. Eduardo no solo perdería cualquier derecho sobre Montero Construcciones, sino que enfrentaría cargos criminales por fraude corporativo. La empresa volvía a mis manos, pero no era una victoria simple. Era la recuperación de un legado familiar, de un sueño que mi padre había construido con sus propias manos. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir, no solo la empresa, sino también su reputación. Contra todo pronóstico, Montero Construcciones no solo sobrevivió, sino que comenzó a prosperar bajo mi liderazgo. Mi primera acción fue crear un programa de becas para mujeres en ingeniería y construcción, un tributo a todas aquellas que habían sido silenciadas, marginadas, consideradas incapaces por el simple hecho de ser mujeres. Mi tío Eduardo, una vez un poderoso empresario, terminó en la ruina, sin trabajo, sin reputación, completamente destruido por sus propias acciones corruptas. La familia intentó reconciliarse. Mi madre, finalmente despertando de su letargo de dolor, me miró con un orgullo que nunca antes había mostrado. Tu padre estaría orgulloso, me dijo en un abrazo que parecía sanar años de silencios y secretos. No era solo una victoria personal, era un mensaje para todas las mujeres que habían sido subestimadas, para aquellas que habían sido apartadas de sus sueños por tradiciones obsoletas y prejuicios de género. Montero Construcciones no era solo una empresa, era ahora un símbolo de resistencia, de transformación, de esperanza. Antes de que todo sucediera, mi vida había sido un camino meticulosamente diseñado por mi padre. Roberto Montero no era un hombre tradicional. Había sido un visionario en la industria de la construcción, alguien que veía más allá de los límites convencionales. Recuerdo mi 15º cumpleaños. Mientras otras quinceañeras soñaban con vestidos y fiestas, mi padre me llevó a mi primera obra importante. Era un proyecto de viviendas sociales en las afueras de la ciudad. Valeria, me dijo, señalando los planos, la verdadera ingeniería no se trata solo de construir edificios, se trata de construir esperanza. Esas palabras se grabaron en mi corazón. No era solo una lección de construcción, era una lección de vida. Mi madre, Sofía, era diferente. Provenía de una familia tradicional, donde las mujeres se dedicaban al hogar. Inicialmente, no entendía la pasión de mi padre por incluirme en el mundo empresarial, pero con el tiempo, había aprendido a respetar su visión. En la universidad, destacaba, no solo por mis calificaciones, sino por mi capacidad de ver más allá de los números y los planos. Mis profesores comenzaron a hablar de mí como una promesa en la ingeniería civil. Eduardo, mi tío, observaba todo con recelo. Para él, mi éxito era una afrenta directa a las tradiciones familiares. Un hombre debería dirigir los negocios, y una mujer debería conformarse con un papel secundario. La verdadera estrategia de mi padre. Lo que no sabía era que mi padre había estado preparando cada detalle de mi futuro mucho antes de su muerte. Cada documento, cada reunión, cada decisión estaba calculada. El pendrive que encontré no era solo un conjunto de archivos, era una universidad completa de conocimiento empresarial. Había grabaciones de reuniones estratégicas, análisis de mercado, proyecciones a futuro. Todo estaba diseñado para que yo pudiera continuar su legado. Si estás viendo esto, decía en una de las grabaciones, significa que algo me ha impedido estar a tu lado, pero quiero que sepas que confío completamente en ti. Reconstrucción y revolución. Después del juicio, Montero Construcciones no era la misma empresa. Implementé cambios radicales. Transparencia total. Cada contrato, cada movimiento financiero sería públicamente accesible. Programa de diversidad. Al menos el 50% de los puestos directivos serían ocupados por mujeres. Fondo de Innovación Social. Destinamos el 10% de nuestras ganancias a proyectos de construcción para comunidades vulnerables. Mi madre, que había permanecido en las sombras durante años,
Comenzó a participar activamente. Su experiencia en relaciones humanas complementaba perfectamente mi visión estratégica. El legado continúa. 5 años después, Montero Construcciones no solo se había recuperado, se había convertido en un referente nacional de innovación y responsabilidad social. Mis becas para mujeres en ingeniería habían cambiado la vida de cientos de jóvenes. Cada graduada era un mensaje claro: el talento no tiene género. Eduardo, mi tío, nunca se recuperó. Después de la ruina legal y profesional, se alejó de la familia, convertido en un fantasma de lo que alguna vez fue. Reflexiones finales. No fue una victoria contra mi tío. Fue una victoria para todas las mujeres que habían sido silenciadas, subestimadas, marginadas. Mi padre no solo me había dejado una empresa, me había dejado un propósito, y estaba decidida a cumplirlo. Lo que nadie sabía era que la enemistad entre mi padre y mi tío Eduardo venía de mucho antes, un secreto familiar que permanecía enterrado bajo capas de silencios y resentimientos. Según los documentos que encontré, todo comenzó hace más de 30 años, cuando mi abuelo Rafael Montero fundó la empresa familiar. Rafael era un hombre tradicional, pero con una visión empresarial única. Había construido Montero Construcciones desde cero, comenzando con pequeñas obras en pueblos marginados. Eduardo, el hijo mayor, esperaba heredar el negocio completo. Sin embargo, mi padre Roberto, el hijo menor, demostró ser más innovador y comprometido. Cuando mi abuelo dividió la herencia, dándole a Roberto una parte significativa del negocio, Eduardo lo tomó como una traición personal. Los años siguientes fueron una guerra silenciosa. Eduardo comenzó a hacer negocios por su cuenta, tratando de competir directamente con la empresa familiar. Cada contrato que perdía, cada proyecto que no conseguía, aumentaba su resentimiento. Mi padre, en cambio, siguió construyendo, no solo edificios, sino relaciones. Conocía a cada trabajador por su nombre, entendía sus historias, sus luchas. Lo que descubrí en los archivos de mi padre era más que una simple estrategia empresarial, era un plan meticuloso para protegerme. Cada documento, cada grabación, cada nota que había dejado era una pieza de un rompecabezas más grande. No solo me estaba preparando para dirigir la empresa, me estaba preparando para enfrentar a Eduardo. Si algo me sucede, decía en una de las grabaciones, necesito que sepas la verdad completa. La empresa no es solo un negocio, es un legado de esperanza. Después de recuperar Montero Construcciones, comenzamos una revolución silenciosa. No era suficiente con ganar el juicio, necesitábamos transformar la industria de la construcción. Escuela de oficios para comunidades marginadas, programa de construcción sostenible, iniciativa de vivienda social con tecnología de vanguardia, fondo de apoyo para trabajadores de la construcción. Cada programa era un golpe contra el sistema tradicional que mi tío representaba. No era venganza, era evolución. Años después, en un evento de reconocimiento empresarial, Eduardo intentó acercarse a mí. Valeria, me dijo, tu padre estaría orgulloso. Lo miré directamente a los ojos. Lo sé, respondí, pero no por lo que tú crees. Su rostro palideció. Comprendió que ya no era el mismo hombre que había intentado robarme mi herencia. Era alguien completamente diferente. Mi madre, que había permanecido en silencio durante años, finalmente encontró su voz, comenzó a trabajar conmigo, no como una figura secundaria, sino como una socia estratégica. Tu padre siempre supo, me decía, que las mujeres de nuestra familia teníamos algo especial. Montero Construcciones ya no era solo una empresa, era un movimiento, un mensaje de que el verdadero poder no viene del género, sino de la visión, la determinación y el compromiso. La traición de mi tío no me destruyó, me transformó. Cada ladrillo que construimos, cada proyecto que iniciamos, era un testimonio de que el legado familiar iba mucho más allá de un simple negocio de construcción. Era un legado de esperanza, de resistencia, de amor.